Programa Noches Bohemias de Pura Poesía, un espacio cultural y literario en la entrega del sentir de los poetas, bohemios y trovadores que enamoran con sus versos y cantares a todos los sentimientos. Dirigido por su servidora Katia N. Varillas. Tenía mi lirio rojo bien adornado, con una rosita blanca muy aparente. Yo tenía mi lirio rojo bien adornado, con una rosita blanca muy aparente, pero se metió el verano y lo ha marchitado. Por eso vivo llorando mi mala suerte. Se metió el verano y lo ha marchitado. Por eso vivo llorando mi mala suerte. Ay, hombre. Se marchitó mi lirio rojo y fue por culpa del verano. Por eso estoy desconsolado al ver que me dejó tan solo. Bonito, blanco y rubio como nació, adornado con rositas y jazmincito, pero se metió el verano y lo marchitó. Por eso vivo llorando al verme solito. Se marchitó mi lindo lirio y mi blanca rosa. Tendré que soportar martirio y terribles cosas. ¡Qué vaina! Se marchitó mi lirio rojo y fue por culpa del verano. Por eso estoy desconsolado al ver que me dejó tan solo. Hola a todos, les saluda Katia N. Varillas desde San Francisco, California, Estados Unidos de América. Este día traigo para ustedes el prefacio para la edición definitiva, debidamente revisada y corregida por el autor de la novela Alba Roja, del escritor y poeta clásico colombiano José María Vargas Vila. Prefacio. Alba Roja, para la edición definitiva. Los parajes se hacen tristes, se hace gris el horizonte, de un gris plúmbeo, cuasi negro, cinerario. Va la sombra devorando los contornos de las cosas lentamente, lentamente, cual las líneas de un miraje que se esfuma. Es la hora del poniente, hora triste en la real magnificencia de su calma hipnotizante, una calma de palude que la sombra de la noche ya cercana hace violácea, reflejando en sus aguas tornasoles la blancura letal de los nenúfares y el vuelo de cantáridas salvajes. No lejano está el arco del pórtico de la vejez, más allá del cual se extienden los jardines apacibles de los años postrimeros, en la vaga incertidumbre de una paz triste y precaria. Las tranquilas avenidas, las silentes soledades, arboledas ya sin hojas, cuyas ramas desnudadas por los vientos, nos sustentan ya los nidos armoniosos, cornucopias de cantares.
Los rosales macilentos en la gloria de esa tarde, tan cercana de la noche, son carentes de perfumes, y sus rosas, unas rosas enfermizas, ya no acendran ningún néctar. Las abejas con sus alas de oro mate no cortejan en sus vuelos sitibundos, sin rumores, las corolas de esas flores ya exánimes. Solo oblicuo ilumina esos paisajes de una acromía abrumadora. Cerca fuentes estancadas, donde cisnes sin candores interrogan con sus cuellos el azul evanescente de las olas, mientras abren surcos tenues con los remos de sus alas, hay arbustos melancólicos que parecen como heridos de ataraxia. En sus hojas de un argento pálido, donde ha escrito sus leyendas un perpetuo novilunio, hay extrañas transparencias de cristal. Los ramajes funerarios de cipreses no lejanos, limitando el horizonte, dan aspecto de necrópolis a ese campo, en cuyo término se ve izado el velamen de la barca de Carón. Blancas, tristes, funerarias, unas flores necrógenas van bordando los dos lados del sendero que en declive va a la playa de Aqueronte. Oh, jardines encantados de la edad y doliente, pronto huésped seré de ellos, y mis pasos fatigados sonarán sobre la arena de sus grandes avenidas. Bajo el oro de crepúsculos triunfantes, a esa edad reminiscente me aproximo. Veo ya cerca sus linderos, me detengo y rememoro. Vuelvo el rostro hacia los campos ya lejanos de mi edad adolescente, de mi estoica juventud. Oh, la heroica primavera de mi vida tan épica, tan remota bajo el sol efervescente de los cielos tropicales. Yo di mi adolescencia a los combates, y mi vida apareció como si hubiese nacido del corazón rotundo de una estrofa desprendida del más ardiente canto de la Ilíada. Viví el heroísmo mucho antes de escribirlo, y cuando me tocó hacer esto último, ya no hice sino rememorar, mirando en el fondo de mi vida y de mi corazón. Sacrifiqué mi juventud a la libertad, como luego le sacrifiqué toda mi vida. En la edad en que otros adolescentes se reclinan sobre el seno de sus madres, para libar en sus divinos labios el néctar del consuelo, yo me incliné sobre el seno trepidante de las batallas, cual si quisiese arrancar a la boca roja de los cañones el secreto de sus grandes veredictos. A los 15 años fui recogido exánime al pie de una trinchera en la batalla de Garraputa, Colombia. El primer amor que sorprendió mi vida fue el amor de la libertad. Él se apoderó de mi corazón y no lo soltó ya de sus manos implacables. El primer beso que desfloró mi mente fue el beso de las batallas. La voz de los combates dijo a mi corazón los secretos que las voces de las mujeres dicen a otros corazones de adolescentes. Yo hice en los altares de Belona el homenaje de mi virginidad antes de hacerlo en los altares de Afrodita. Fue Marte y no Eros la divinidad que guió mis primeros pasos sobre la tierra. Por eso mi vida fue tan miserablemente estéril, porque fue tan cándidamente heroica. No he podido y no he querido ver en la vida sino un combate por la libertad, y lo he lidiado. Esa ha sido la ilusión y esa la desgracia de mi vida. Y si alguna grandeza hubo en mi vida, esa su grandeza fue a los 20 años. Cambió el horizonte de mis luchas, mas no su esencia. Los combates de la pluma sucedieron a los combates de la espada. Y, como mi divisa era la justicia, fui vencido con la justicia en una tierra que había renunciado al culto de esa divinidad. A esa edad, en la cual casi nadie tiene un nombre público, yo lo tuve, consagrado por todas las voces y las vociferaciones del odio.
La tormenta que me arrojó casi adolescente y desarmado en el seno tumultuoso de la celebridad, me arrojó con el mismo gesto en los brazos de la calumnia y del escándalo. Ellos me recibieron en su seno y me ofrecieron al mundo coronado por las ígneas saetas luminosas con que ellos nimban la frente de sus elegidos. Yo clavé mis garras de aguilucho recién nacido sobre la frente del odio y la calumnia y los hice casi cegar con la sangre de sus heridas. La tiranía aparecía entonces con su perfil de hidra insaciable sobre mis tierras vernáculas, y yo fui al encuentro de la bestia que venía a devorar mi patria, y la afronté y la acometí con el heroico y cándido propósito de vencerla, y caí, atropellado por la bestia vencedora. Combatí por la libertad y fui vencido con la libertad, y cuando la libertad fue expulsada de la tierra en que nací, yo fui expulsado con ella y ya no tuve patria. La historia de ese primer encuentro mío con el despotismo es este libro. Ha llegado el tiempo de decir, y yo digo, que este libro, más que una novela, es una página de historia, verídica y cruel como el momento histórico que relata. Son páginas de una veracidad histórica que nadie será osado a desmentir. Ellas relatan el génesis de ese oprobioso despotismo que pronto hará 8 lustros impera sobre Colombia, arraigando tan profundamente en ella que ha absorbido toda la savia de su alma y de su corazón. La ciudad capitalina que allí describo, ya a medias, ganada por la gangrena clerical, que luego había de convertirla en una pústula viviente devorada por los gusanos, es Santa Fe de Bogotá, momentos antes de convertirse en tribu apostólica allá por el año 1884, en el alborear de ese pataleo de sátrapas epilépticos bajo el cual ha vivido, si vida puede llamarse una ignominia que dura 40 años. El César, que aquí exhibo bajo las facciones de Herodes, fue Rafael Núñez, el juliano lírico, el apóstata siniestro, cuya lira tuvo la histórica curvatura de una carraca de asno, el escéptico tartamudo que ensayó decir, para deshonrarlas, por la boca de Judas las palabras de Montaigne. Esa hembra a la cual doy el nombre de Herodiada, para ocultar con él sus facciones de tigre hircana, fue la concubina provecta y fatal con la cual casó el déspota después del parricidio ejecutado en su primera mujer. Ella fue la inspiradora de todos sus crímenes y la explotadora avara de ellos, después de que una pócima fatal selló para siempre los labios de aquel que había deshonrado con ellos todas las palabras. No escribo estas líneas para los hombres de ayer ni para los de hoy. En Colombia, envejecidos los unos bajo el arnés y los otros pronto a dejarse enjaezar con él para llevar sobre sus lomos el carro de los ídolos que adoran. Escribo para los hombres que preveo, para los hombres de mañana, para los hombres libres que han de nacer en esa tierra de servidumbre estratificada en el más vil de los despotismos. Mis ojos no lo verán, pero generaciones de hombres en pie sucederán a las generaciones de cretinos genuflexos que no han sabido sino arrastrarse de rodillas por el surco que dejó en el fango el desfile vergonzoso de sus antecesores. Es a esas generaciones que han de surgir mañana en la tierra en que yo nací, a las que ofrezco este libro, y es para ellas que hago la exégesis de estas páginas exaltadas y tumultuosas que han de ser leídas y dichas en alta voz por voces juveniles cuando ya duerma bajo la tierra aquel que las escribió. Esas generaciones serán ya dignas de recibir en el rostro el vaho de vida heroica que se escapa de este libro. Conocer el heroísmo es ya una razón de amarlo. Y ellos conocerán en estas páginas un heroísmo pretérito, muy remoto de los días en que se envileció la admiración, fatigándola ante esclavos vencedores que hacían una corona de hierro de sus cadenas para ofrecerla a un amo que tenía por único título de su victoria
la bajeza de aquellos que lo adoraban. Lo primero que se impone a un pueblo que ha perdido su libertad es el olvido de aquellos que murieron en su defensa o emigraron con ella cuando ella fue proscrita. Al exilio de los grandes hombres sigue el exilio de los grandes nombres, y ese decreto contra el honor exule se mantiene en vigor mientras el servilismo de los códigos impera sobre el servilismo de los hombres que se encargan de hacer una virtud de este vicio infame, de esa epizootia ancestral que les viene directamente de los rebaños de Tiberio. Pero lo primero que recobra un pueblo al recobrar su libertad es el recuerdo de los hombres libres. A Colombia le llegará esa hora. Es para entonces que yo le ofrezco este libro. De sus páginas verá destacarse grandes figuras históricas y grandes hechos heroicos como bajos relieves de un templo antiguo piadosamente desenterrado de una montaña de ruinas, y con la serenidad radiosa de estatuas clásicas salvadas de un cataclismo, verá surgir ante ella la personalidad verdadera de los hombres de este libro. Sagitario formidable, cuyas flechas perturbaron a Herodiada en su guarida, Juan de Urbina en la gloria de su nombre verdadero, Juan de Dios Uribe se alzará. Arrojando el sudario de tierra que lo cubre, se mostrará en su alta talla de Hércules de la prensa, puesto al pie desnudo sobre el cuello de la hidra que nacía, y será como una columna de fuego, como una llama reminiscente brotada del corazón de la tumba en busca de los vientos que la combatieron para abrazarlos, para devorarlos, para hacer de ellos los elementos del terrible incendio con que soñó destruir la tiranía, esa tiranía que lo aventó lejos a morir al pie de un volcán menos ardiente que su corazón, a la sombra del escudo de la libertad que sostenía en sus manos homéridas Eloy Alfaro, aquel guerrero apóstol, el ayáxida de la democracia, cuyo gesto de sembrador se había de inmovilizar en la belleza inmutable de la muerte después del festival de chacales que arrojó sus restos en las hogueras del ejido, que anunciaron al mundo los funerales de Aquiles, celebrados a las faldas de Pichincha en el esplendor radioso de una lontananza de siglos. Como un río inmenso de elocuencia y de armonía, Diomedes Arce, bajo su verdadero nombre de Diógenes Arrieta, aparecerá en esas páginas cantante y sonoro, arrastrando las olas de su lirismo sublime a la sombra de los laureles inmortales. Culpable de haber amado la tiranía que otros combatimos, fue a morir en playas extranjeras, virtualmente desterrado por ella después de haberla servido. Me tocó cerrarle los ojos en Caracas, 1897, y decir cerca a su fosa abierta las palabras de eterna despedida. Séame permitido conservar el antifaz sobre el rostro huraño y grave de Antonio Reina. Él vive aún, ha sobrevivido el naufragio de la libertad y a la muerte de tanta cosa bella que creó y cantó su genio de poeta. Vive refugiado en el silencio, como si hubiese sepultado su elocuencia maravillosa en la misma tumba en que cayó la libertad herida por la traición. No tocaré tampoco el bello rostro de Lelia Serrano, que el velo de la muerte hace aún más sagrado. Ella murió en los llanos insalubres de Casanare, a donde fue confinada por la tiranía en vergonzosa promiscuidad con las más viles meretrices, después de haber sido cortado su rubio cabello y azotada sus cándidas espaldas por manos de los verdugos oficiales. Desapareció en la inmensidad del desierto como el candor de una estrella tras el miraje de un lago. Murió bajo los grandes cielos encantados de rosa y oro, y duerme bajo la malva opalescente de la llanura ilimitada, coronada de azul. Callaré el nombre verdadero de Claudio Marín Sierra y los otros turiferarios del despotismo. Ellos han dejado una progenie que yo siento pena en deshonrar. En nombre de esos vivos inocentes hago gracia a aquellos muertos culpables y dejo sobre sus faces el velo del seudónimo. Hace mucho que son un puñado de cenizas, ellos que en vida no fueron sino un puñado de lodo. Por ser todo verdad en mi libro lo es el pívot de ese idilio trágico que forma rojo y azul, enormemente idealizado y embellecido por verdadero. La tumba del poeta suicida yace fuera del campo santo de una aldea vecina a la capital y sus versos fueron los primeros que mis labios de adolescente repitieron con fervor. Conservo el nombre de Ruth a la protagonista de ese idilio, a pesar de haber dado luego el mismo nombre a una de las de otra novela mía, Cachorro de León,
escrita en 1918, como dejo el título de La Ruta de Bizancio al folleto de Luciano Miral, a pesar de haber puesto el título de La Conquista de Bizancio a una novela mía publicada en 1910, porque creo que eso no perjudica en nada la unidad y la claridad de mi serie de novelas, y antes bien cualquiera innovación podría arrojar en perplejidad más que a mis futuros lectores, a los futuros comentadores de mi obra. No quiero que los exegetas de mis libros caigan en error por estas mutaciones tardías. Prefiero dejar en pie esas similitudes que en nada afectan a la pureza estética del conjunto. Explicar el alma de mis libros, su alma dolorosa y complicada, y relatar la génesis de ellos, la hora en que fueron concebidos y aquella en que fueron dados a la publicidad, es el objeto de estos prólogos, que escribo ahora para cada uno de los volúmenes de mis obras completas. Y cumplir ese designio con respecto a Alba Roja me tocado. De su veracidad histórica dije ya cómo y cuándo fue escrita, tócame decir. Vencido como el siglo que moría, triste de mis combates inútiles, había yo abandonado a New York y venido a Europa para instalarme definitivamente en ella al principiar el año 1899. Promediaba el de 1901 y veraneaba yo muy enfermo en playas de Sorrento, cuando en un arreglo de papeles tropezaron mis manos con las notas conmovidas y dolorosas, palpitantes de vida y de verdad, que había escrito yo muchos años atrás, cuando al salir apenas de la adolescencia me encontré frente a frente con la tiranía y su cortejo de turbas ululantes. Esa tiranía había llegado entonces a su cenit, en el cual se inmovilizó como por el conjuro fatídico de un nuevo Josué. Los hombres que figuraban en mis notas casi todos actuaban en la política, los unos desde el poder, los otros desde el destierro. Las pasiones de esa política estaban vivas en mí y mis últimos combates de prensa no habían hecho sino exacerbarlas. Al tropezar con estas notas hechas para un libro de historia, sentí un vehemente deseo de darlas a la publicidad, y como el suceso clamoroso de las dos novelas que acababa de publicar entonces, Ibis y Rosas de la Tarde, me halagaba, resolví hacer con ellas una novela, y así lo hice. Y Alba Roja nació de esa resolución. Fui poco tiempo después a Madrid y la publiqué allí en la imprenta de Fe en 1902. Compróme esa edición la Casa Bouret de París, que la reeditó luego, incluyéndola en los 28 volúmenes de obras mías editados por ella. Y ahora la reveo, la pulo y la corrijo, haciéndola preceder de este prólogo, para incluirla en la edición definitiva de mis obras completas que ha emprendido la casa editorial Sopena de Barcelona. No me toca desear éxito a este libro mío, que ya lo tuvo con exceso en toda América durante los largos años de su circulación en diversas ediciones. Solo me resta, como un voto romántico de mi corazón, desear que estas páginas de historia colombiana puedan ser leídas un día en Colombia por hombres libres capaces de comprenderlas y de amarlas. Los de hoy no son culpables de no amarlas, no las conocen. El exilio que pesa sobre todos mis libros en aquellas latitudes devastadas por un fanatismo irracional no les ha permitido leer esta historia vivida de una época ya lejana, pero viva aún por los prestigiosos de sus tradiciones y la omnipotencia no interrumpida de los últimos herederos de aquel cesarismo forestal. El mundo ha sufrido y está próximo a sufrir grandes transformaciones, y nada escapará al veredicto de los hombres libres dispuestos a hacer de su victoria el reinado de la libertad sobre la tierra. Aquel lejano cenobio, enclavado en el corazón de los Andes, sufrirá de esa transformación y se salvará con ella. Entrado en la comunión de los pueblos libres, ese pueblo volverá a entrar en la civilización de la cual ha permanecido violentamente separado. Entonces, mis libros, que los pueblos libres de América han sancionado con su aplauso, empezarán a ser leídos por los ojos de ese pueblo recién abiertos a la luz. Y las páginas de esta novela tendrán entonces su verdadera significación histórica. Puros han de ser los ojos que las lean, puros los corazones que las amen, puros de toda pasión cobarde, exentos de toda esclavitud. Época feliz que mis ojos no verán y hoy apenas entreven con los párpados semientornados sobre las fronteras ya cercanas de la eternidad. Vargas Vila, abril de 1919. Al respecto puedo decir que leí 2 veces Alba Roja.
de Vargas Vilas de Colombia, porque José María Vargas Vila es un escritor que va al punto, va al grano. Es un escritor, o fue un escritor, que expresaba lo que sentía sin tapujos. A quien le doliera, que le doliera, y al que no, pues bienvenido. Y Alba Roja es una novela que está llena de la intriga de la época, de cómo se vienen sucediendo y cómo se vienen repitiendo los sucesos, no solo en Colombia, se vienen repitiendo este tipo de sucesos en el mundo entero. En el mundo entero hay una desigualdad terrible, hay un yoísmo arraigado, hay tantas ansias de poder, hay tanto odio, que es lo que nos lleva a ser fabricantes de armas para hacernos la guerra y no buscar cómo hacer la paz. Yo recomiendo, no porque Vargas Vila sea uno de mis escritores favoritos, sino por lo pesado de la pluma, lo excelente de su pluma, su elocuencia, la forma en que atrapa al lector. Y son situaciones que, vuelvo y repito, se vienen suscitando de tiempo en tiempo. Y vuelvo y repito, no solo en Colombia, sino en toda la franja del continente americano, completito, desde el inicio hasta el final. Y también en los otros continentes, en el mundo entero, como decía antes, para no redundar, ¿verdad? Muchísimas gracias por su atención, espero sea de su agrado. Tengan todos un excelente día. A mi hermano Juancho, que nació para vivir enamorado. ¡Ay, yo sé! Y yo tengo una herida muy honda que me duele. Y yo tengo una herida muy grande que me mata. Que yo tengo una herida muy honda que me duele. Que yo tengo una herida muy grande que me mata. Un hombre así mejor se muere. Ay, para ver si al fin descansa. Un hombre así mejor se muere. Ay, para ver si al fin descansa. ¡Upa! Yo me puse a escribir una carta para ti. La rompí porque no iba a tener contestación. Me queda el recuerdo de tu amor, que ha sido el más grande para mí. Me queda el recuerdo de tu amor, que ha sido el más grande para mí. Ay, 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 me estoy muriendo. Ay, 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 tengo un dolor. Ay, 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 me estoy muriendo. Ay, 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 tengo un dolor. Como tú sabes que te quiero, por eso te vales de ocasión. Como tú sabes que te quiero, por eso te vales de ocasión. No seas mala. A la cacica que me enseñó este canto, si hay consuelo. Solamente me queda el recuerdo de tu voz, como el ave que canta en la selva y no se ve. Solamente me queda el recuerdo de tu voz, como el ave que canta en la selva y no se ve. Con ese recuerdo vivo yo, con ese recuerdo moriré. Con ese recuerdo vivo yo, con ese recuerdo moriré. Con ese recuerdo vivo yo, con ese recuerdo moriré. Ay, 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 me estoy muriendo. Ay, 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 tengo un dolor. Ay, 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 me estoy muriendo. Ay, 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 tengo un dolor. Como tú sabes que te quiero, por eso te vales de ocasión. Como tú sabes que te quiero, por eso te vales de ocasión.
Es un placer haber compartido con ustedes su programa hispanoamericano Noches Bohemias de Pura Poesía. Los abraza con el manto del versar. Tengan todos un excelente día. Gracias. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal Noches Bohemias de Pura Poesía en YouTube. Y por favor, comparte.